Bueno, Señor, te alabamos en esta mañana. Te queremos dar las gracias, Señor, porque tú nos cuidas, nos guardas. Señor, tú tienes cuidado de cada cosa, estás en el control de cada detalle. Y por eso, Señor, queremos descansar en ti en esta mañana, Señor. También alabarte como te mereces, Señor. Tú eres nuestro Salvador, eres el Rey del universo y también, Señor, de nuestras vidas. Y por eso queremos, pues, en esta mañana darte toda la gloria, toda la honra, para que podamos también, Señor, seguir tus pasos cada día, Señor, en nuestra vida personal. Así que bendice todo lo que vamos a hacer en esta mañana y guárdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, queremos dar también saludos, ¿verdad?, a la iglesia de Valdetorres de mi parte. Veo por aquí a Emi, veo a Marijose, que está muy guapa. Veo a ver a quién más por aquí. Miguel. Miguel. Miguel también por ahí. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ya no veo más, ¿no? Ya no se ven más, a ver si se van conectando. Estamos aquí. Algunos lo harán. Bueno, pues bienvenido, ¿verdad? Y ánimo, seguimos adelante y el Señor está con nosotros, nunca mejor dicho. Gracias. Bueno, hermanos y hermanas, seáis todos bienvenidos a este culto que celebramos por el Zoom. Os recuerdo que hay hermanos que nos están siguiendo por YouTube. Entonces no lo vamos a ver, pero ellos sí verán este programa. Así que todos seáis bienvenidos, hermanos de Valdetorres, hermanos de Sanse, y aquellos que también en este momento nos estáis siguiendo por YouTube, incluso aquellos que no son de nuestras iglesias y que tengo amigos y conocidos que le he enviado el link y posiblemente quizá nos esté siguiendo por YouTube. También ellos son bienvenidos porque esta celebración es un culto de adoración al Señor y todos somos bienvenidos y somos invitados a escuchar y a celebrar que Cristo vive y reina para siempre. Pues sí, hermano, así lo entendemos, ¿verdad? Y aunque sea de esta forma, yo sigo diciendo que no es lo mismo estar juntos físicamente que virtualmente, pero sí también es posible alabar al Señor de esta manera juntos. Y lo vamos a hacer con un himno que conocemos todos y que dice que nuestra alma bendice al Señor, basado en ese salmo que dice que no olvidemos ninguno de sus beneficios, incluso en este tiempo en el que sí nos sentimos beneficiados por el Señor. Así que, Santi, cuando tú puedas, nos pones ese vídeo. Para el domingo que viene estamos pensando ya otras cosas, pero para este todavía, cuando tú quieras, y cantamos Alma bendice al Señor.
Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado, preso desde Jerusalén, en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: Nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y dile: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Gracias, Azucena. Sara, ¿quieres por favor dirigirnos en oración? Tienes que abrirte el micro, eso es, y dirígenos en oración. ¿Allá? Adelante. ¿Me oís? ¿Me Sí. oís? Vale. Sí. Bueno, Señor, estamos ante tu presencia, aunque cada uno en nuestros hogares, Señor, pero nos une un mismo espíritu. Señor, se trata de eso, de que como antiguamente, Señor, los cristianos eran perseguidos, ellos estaban unidos también por el Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a permanecer firmes, constantes en la lectura de la palabra, en la oración, cada uno en nuestros lugares de donde vivimos, Señor. Señor, ayúdanos a perseverar, aun en medio de la oscuridad, aun en medio de la incertidumbre de este tiempo, Señor. Muéstranos tu voluntad, para hacer tu voluntad y que, Señor, te agrademos por encima de todas las circunstancias y por encima de todo, Señor. Gracias por darnos esta oportunidad de hacerlo de esta manera. Y, Señor, bendice a cada hogar aquí representado, a cada familia. Y, Señor, que por encima de todo te busquemos a ti y en medio de estas circunstancias y no miremos las circunstancias, sino a ti. Gracias, Señor, por la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Sara. Ahora, Aurora, por favor, léenos en Hechos 16, del 23 al 31.
Vale. Adelante. Un momentito, que lo terminen de buscar. Hechos 16, del 23 al 31. Adelante. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó. Al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tu familia y tú seréis salvos, le contestaron. Gracias. Pues ahora, Jesús, por favor, ten una oración con respecto a lo que hemos leído. Adelante. Vale. Padre, a veces hay sufrimientos tan difíciles y tan profundos como lo era aquel calabozo para Pablo y para Silas. Y no sé, quizás el sufrimiento que ahora estamos viviendo pueda ser así también. Pero queremos aprender de su ejemplo y queremos rogarte que, siendo como ellos, podamos también buscarte, podamos, aun en medio de esa circunstancia, orar, cantar himnos a ti, en definitiva, poder buscar tu presencia de tal manera que nosotros mismos seamos alimentados, podamos vivir en medio de esa presencia tuya, pero no solo eso, sino que también podamos extenderla a quienes puedan estar escuchándonos, a quienes puedan estar alrededor, y que de esa forma tengamos ocasión también, ¿por qué no? Aunque parece difícil, de poder seguir testificando acerca del Evangelio. En definitiva, nosotros ya hemos creído en Jesús y quién es Él y somos salvos, pero otros no, así que ayúdanos a poder también, de alguna manera, revélanos cómo, de qué formas, quizás incluso creativas, para que otros puedan oírnos a nosotros cómo te buscamos y podamos también explicarle a otros esa sencilla verdad de que crean en tu Hijo Jesús y que sean salvos. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Amén. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el
en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás, creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo, creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo, creo en el nombre de Bueno, lo estamos escuchando de fondo, ¿verdad? Creo que es una alabanza que no todos conocemos, pero que llevamos bastante tiempo aprendiendo en la iglesia. Lo que es una declaración de en quién creemos. Y creemos en que Jesucristo resucitó y es el que gobierna nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a pasar ahora. Voy a quitar esto. Vamos a pasar ahora a otro momento que también tiene que ver con nuestra adoración al Señor. Y le voy a pedir a Sebas, que es el tiempo de diezmo y ofrenda, le voy a pedir a Sebas, que él tiene asignada también una lectura, y después Daniel orará en Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, 29, del 1 al 18. Así que Sebas, cuando tú estés preparado, primer libro de Crónicas, 29 del 1 al 18. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mí tesoro particular, oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para todas las obras de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familias y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y centenas, con los administradores de la herencia de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Y dieron para el siervo de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en manos de Jehiel, gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David:
Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, la cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Gracias, Sebas. Daniel, cuando quieras, te das volumen y oras al Señor. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana por la bendición que nos das de poder, Señor, reunirnos en tu nombre. Y queremos, Padre, agradecerte también por la semana que nos has dado. Una semana donde, Señor, hemos experimentado como el Dios que tú dices ser y que nosotros creemos que eres un Dios proveedor. Y, Padre, como le diste la oportunidad al pueblo, Señor, al pueblo de Israel, de poder, Señor, ofrendar, de poder dar, Señor, de lo que tú, Señor, nos provee, Señor, a diario. Señor, a través del trabajo, a través, Señor, de la siembra, Señor, de nuestra tierra. Queremos, Padre amado, en esta mañana, Padre amado, ofrendar. Padre, aún, Señor, cuando estamos, digamos, no reunidos físicamente, Padre amado, pero sí, Padre amado, el entender que, Señor, que nuestras vidas deben ser ofrendadas, pero también que de lo que tú nos das a través del trabajo, también, Señor, debemos, Padre amado, ser partícipes, Señor, de esa gran bendición que nos da, Señor, el privilegio de poder ofrendar para que en tu casa haya, Señor, suficiente para cubrir las necesidades. Quiero, Señor, agradecerte también porque a pesar, Dios, de todas estas circunstancias que estamos viviendo ahora, Padre, algunos de nuestros hermanos han claudicados en sus trabajos, algunos han sido, Señor, pausados, y queremos, Señor, darte gracias por ello. Porque aún, Señor, así, tu promesa, Señor, es, Señor, real. Tu promesa es verdad. Y, Señor, cuando tú nos dices que vas a proveer, Señor, es de esa manera. Padre, pero también tú nos dices que te probemos en esto. Y, Señor, en estas circunstancias difíciles, también, Señor, nosotros tomamos tu palabra. Señor, y con lo poco que podamos tener o lo mucho, queremos, Señor, ofrendar para tu obra, porque tu iglesia nos separa. Padre, porque tú no dejas de darnos, porque tú, Señor, no dejas de prosperarnos. Señor, gracias. Muchas gracias, Señor. Y enséñanos, Padre, que aunque no nos reunamos físicamente, nosotros debemos siempre, Señor, tener en nuestra mente y en nuestro corazón
que debemos ofrendar siempre nuestras vidas y de lo que tú nos das, Padre, para, Señor, el engrandecimiento de tu obra. Gracias, Padre. Bendice a todos mis hermanos, Señor, de esta nuestra iglesia de Sanse, pero también de todas las iglesias cristianas, evangélicas que se reúnen, Señor, ahora mismo y que por esta misma circunstancia no pueden ofrendar físicamente, pero que hay, Señor, algunos recursos que tú has puesto para que nosotros podamos hacerlo sin ningún problema. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y gracias, muchas gracias por proveer siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Daniel. Gracias, Sebas. Pues sí, sigue siendo un privilegio y también una responsabilidad el entregar al Señor lo que es suyo, por los diezmos y la ofrenda. Efectivamente no lo podemos hacer de una manera física, pero tal y como Daniel ha dicho en su oración, agradeciendo al Señor que hay algunos medios. Ahora no lo voy a poner, lo pondremos después más tarde, pero sí quiero que sepáis, hermanos, que hay hermanos que están pues ofrendando a través de los bancos, haciendo transferencias, o hay otros que están apartándolo como un acto semanal, lo apartan para cuando puedan reencontrarse en la iglesia, y yo creo que es un ejercicio que nos cuesta trabajo decirlo porque no nos gusta hablar de los asuntos económicos, pero también son necesarios. Así que yo también os invito a que eso lo sigamos haciendo de una manera simbólica en casa, lo apartamos o lo ingresamos en las cuentas de los distintos bancos como una muestra también de nuestra fe, sabiendo que el Señor nos va a seguir sosteniendo a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Y es una responsabilidad de todos nosotros también. Bueno, no abundamos más en ello y vamos a pasar a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Así que dejo este trocito de pantalla y el pastor nos va a dirigir esta mañana. ¿Se puede proyectar el primer PowerPoint, Jesús? En esta mañana quiero compartir con vosotros realmente que el Señor sigue alentándonos, animándonos y exhortándonos en esta situación de confinamiento en el cual nos encontramos. Este sería el título de esta reflexión, que Dios, a través de Jesucristo, a pesar de la circunstancia que estamos viviendo, Él está muy presente en nuestras vidas y está de una manera muy especial ayudándonos para sobrellevar esta situación que estamos todos sufriendo, un estado de confinamiento. En este estado de confinamiento en el cual nos encontramos, donde estamos recluidos en casa y donde hay otras personas también recluidas en otras circunstancias, vamos a observar cómo también en el texto bíblico encontramos situaciones también de confinamiento y podemos comprobar cómo también en ese estado de confinamiento el Señor nos trata. De esta manera estoy haciendo una introducción a este mensaje, si conseguimos proyectar el PowerPoint, que yo aquí no lo veo. Entonces, hemos visto en dos textos de las Escrituras donde Pablo se encontraba en Roma, en una casa alquilada, en un estado de confinamiento, donde Pablo también se encontraba con Silas en Filipos, encarcelado, porque realmente el término confinamiento significa precisamente esto, una situación que nos aísla del resto de los demás físicamente y estamos limitados en un espacio, en casa como Pablo, o también confinamiento es un término que se asigna a una persona penada, el Estado ha penalizado a una persona que haya cometido algo y lo confina o lo coloca en un estado de poca libertad,
Y en este caso podríamos hablar de Pablo y de Silas, que estaba en la cárcel. Que este confinamiento en el cual nos encontramos ahora ha ocasionado en España muchos muertos, en el mundo entero muchos muertos, y por motivo del COVID-19, y nos encontramos pues, ante esta situación nosotros de confinamiento, y tomando como referencia los textos de Pablo y a lo que hemos visto, que Pablo estaba confinado y estaba encarcelado. A pesar de eso, y esa es la idea central que quiero como introducción presentar, Pablo decía que la palabra de Dios no estaba confinada, que la palabra de Dios estaba libre, que a pesar de que estaba él confinado y encarcelado, la palabra de Dios estaba tratando con la gente y con el mundo. Allí en Roma, Pablo hablaba a la gente que venía a su casa del Evangelio. En la cárcel, Pablo con Silas alababa y cantaban al Señor. De manera que podemos, por lo tanto, decir en esta introducción que aunque estemos en confinamiento, Dios nos está tratando a cada uno de los presentes. Y Dios también está tratando al mundo con su palabra. Así que esa es la idea central. Y bien, pasamos al siguiente PowerPoint. Ahí hablaba que es el confinamiento, y hablaba, ¿verdad? Y se ve en pantalla que ha producido este virus en España y en todo el mundo. Ahí veis, ¿verdad? Caso de confinamiento. Estos datos que recojo en pantalla son datos de ayer. Ayer sábado tomé estos datos de lo que ha producido este virus en España y en todo el mundo. Siguiente. Bien, ahí nos quedamos ahora. Mira, ¿de qué vamos a hablar? Por lo tanto, lo he dicho en la introducción, vamos a hablar de un confinamiento. Vamos a hablar del estado de un confinamiento y vamos a hablar también de lo que Dios hace, ¿verdad?, con el confinado. Estas son las tres ideas que en esta mañana vamos a desarrollar. Siguiente PowerPoint. Claro, vamos a hablar de Juan en el libro de Apocalipsis, y antes de hablar de él queremos ver dónde encontramos este texto. ¿Y en qué momento Juan está escribiendo este texto? Se ve en pantalla, es el libro de Apocalipsis, estamos bajo el Imperio Romano y estamos también bajo el momento de las persecuciones cristianas. Si hablamos del libro de Apocalipsis, podemos decir que este libro se escribió en el año 90, después de Cristo. Precisamente ya ha pasado, dicen algunos, los historiadores, ha pasado ya el gobierno de Nerón. ¿Recordáis a Nerón que le echaba la culpa a los cristianos de que Jerusalén fue quemada? Y ya hubo un momento también de tensión con el cristianismo. Sin embargo, en el momento que la carta se ha escrito, dicen los historiadores que está al frente, está Domiciano, que fue un emperador entre el año 81 y 96. Durante esa época, la época de Domiciano, el cristianismo está también siendo perseguido y exiliado. Y Juan es uno de los exiliados. Así que nos encontramos en un momento en que Juan es exiliado, se encuentra en un lugar determinado, ya que los romanos, esta isla de Patmos, es una isla romana donde se envía a los confinados, y el propósito de la carta de Apocalipsis, cuando Dios, Jesús, le habla a Juan, el propósito de esta carta es afianzar la fe de los creyentes. Esto es muy interesante. Y Dios que se manifiesta a Juan utiliza un lenguaje, escuchad bien, Juan está utilizando un lenguaje que para nosotros es algo dificultoso para entender. Sin embargo, para los cristianos primeros eran un lenguaje que podían entender. Si los documentos, que es una carta, si estos documentos llegaban a manos de personas no cristianas, cuando lo leían no se entendían de nada. Podían pensar en un lenguaje coloquial de ahora, pensar, esto parece una novela de ciencia ficción. Sin embargo, la revelación de Jesucristo, lo que Juan vio, experimentó y escribió es palabra de Dios. Y repito, para aquellos cristianos, esta simbología, estas expresiones eran muy significativas, porque tenían como objetivo
a pesar de que el Imperio Romano era quien estaba gobernando, como estamos diciendo, a pesar de que el Imperio Romano era el que tenía el poder sobre Palestina y sobre el mundo cristiano, este mensaje era un mensaje de esperanza para que los cristianos pudieran saber que el poder del mal no iba a prevalecer. Si queremos definir con una sola frase el mensaje de Apocalipsis, era este. No tantas especulaciones, de hecho sabéis como yo que cuando hay un acontecimiento mundial, cuando hay una pandemia como esta, cuando ocurrió la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, cualquier acontecimiento, la pandemia del siglo XIV, la peste negra, siempre, curiosamente que son los religiosos y también los cristianos y nosotros, intentamos, y ojo, nos equivocamos, intentamos siempre tomar como referencia Apocalipsis y también a Daniel y otros textos del Antiguo Testamento para fijar fechas, para decir, mira, esto está ocurriendo como ahora. Y nos podemos estar equivocando, repito. El objetivo del libro de Apocalipsis era mostrar al pueblo cristiano que está siendo perseguido que el poder del maligno no va a prevalecer y por lo tanto le inyecta una palabra de aliento y de esperanza. Ese sería el contexto general de la carta de la cual estamos en esta mañana viendo. Mirad, siguiente PowerPoint. Ahí nos vamos a encontrar y quiero que leamos este texto. Apocalipsis, capítulo 1, versículo del 9 al 11. Libro de Apocalipsis. Está en pantalla, quien quiera puede seguirme por ese texto. Apocalipsis 1, del 9 al 11. Dice así la palabra del Señor. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Yo oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Siguiente pantalla. ¿Qué encontramos en este texto? Encontramos al apóstol Juan, un confinado, encontramos que se encuentra en esta isla, un lugar de confinamiento, y encontramos las palabras de Cristo hablándole a él, por lo tanto unas palabras de aliento, ¿verdad? Estas son las 3 ideas que estamos remarcando en esta mañana. Un confinado, nosotros estamos confinados, un estado de confinamiento, estamos en casa, y que el Señor nos está tratando, nos está hablando a cada uno de los presentes. Y en este texto, Cristo habla de una manera muy especial y muy concreta al apóstol Juan. Pero antes de tratar este texto, quiero que nos fijemos en los versículos del 1 al 8, que son los primeros textos, y podemos pasar a la siguiente PowerPoint, a la siguiente idea. Mirad, Juan está escribiendo. Y en estos textos quiero que veamos las características de este Jesús nuestro. Me gusta mucho esta expresión que habéis utilizado de que cuando vimos la semana pasada que el Cristo resucitado se presentó primeramente a María Magdalena y a las mujeres, sin embargo ahora podemos hablar del Cristo glorificado. Hemos hablado del Cristo resucitado, le da un mensaje a las mujeres, el Evangelio y también al pueblo, a sus discípulos, que vayan predicando este mensaje. Y ahora el Cristo glorificado, que por cierto también se le reveló a Pablo, a Saulo, camino de Damasco, era el Cristo glorificado. Y ahora el Cristo glorificado, vamos a ver estas características y el mensaje es de aliento para Juan y para el pueblo del siglo I que está siendo perseguido. Mirad, en los versículos del 1 al 8, ¿verdad? Ahí podemos ver en el primer momento, dice en el versículo 1, la revelación de Jesucristo. El término Apocalipsis, revelación, significa precisamente esto, que Dios se ha revelado al mundo, que Dios se ha manifestado al mundo, que Dios ha quitado su velo
para que podamos conocerle. Esto es Jesucristo. Esto es que Dios se ha revelado al mundo y su máxima revelación es su Hijo Jesucristo, y ahora, a través de este escrito, significa revelación, es como si Dios tuviese un velo, ¿verdad? No se me ve mi cara, sin embargo, se me va viendo poquito a poco y es la revelación. Eso significa Apocalipsis, que Dios se nos ha dado a conocer, se nos ha manifestado con poder y con gloria. Y ahí dice Juan que recibe esta revelación, dice que es la revelación de Jesucristo. Versículo 1. Y Juan va a utilizar todo lo que ha visto y ha experimentado en esta carta y lo pone como introducción. Estos primeros versículos es como una introducción a todo el libro, a toda carta de Apocalipsis. Es como, diríamos que estos 3 primeros versículos sería como una breve resumen de lo que viene a continuación. ¿Y qué es un breve resumen? Es decir, es lo que Dios a través de Jesús está diciendo al mundo. Sobre todo en el contexto del siglo I, lo que Jesús le está diciendo a Juan y a la iglesia perseguida. Es el mensaje de Dios para Juan, que está confinado, que está sufriendo, que está apenado, pero también para la iglesia primitiva. Nos llama la atención en estos 3 versículos que dice que esto va a suceder pronto. Repito, dice Juan en esta escritura que esto va a suceder pronto. Vuelvo a decir lo mismo que antes. Es decir, que Juan, igual que Pablo, igual que la iglesia, tenía el concepto claro de que Cristo venía pronto. Es decir, estaba a punto de llegar. Hermanos, ha pasado ya más de 2000 años y Cristo todavía no ha llegado. Esto es la idea de la parusía. Cristo viene pronto, pero todavía no. Vivimos en esta misma idea. Ya, pero todavía no. Cristo ha venido, pero está viniendo, pero todavía no ha llegado. ¿Qué ocurre? Repito, que el objetivo de esta carta es alentar a la iglesia que está siendo perseguida. Por lo tanto, no hagamos de aquí no podemos hacer mucho, ¿cómo dirías? Muchas interpretaciones erróneas porque nos estamos equivocando. Mirad, sigue diciendo el versículo 4. Del que es, dice Juan, del que era y del que ha de venir, del testigo fiel, del primogénito de los muertos, del soberano y del rey de los reyes. Está hablando del Padre y del Hijo. Dios es el que vive, Dios es el que siempre ha vivido y Dios es el que está por venir. Y su Hijo es el testigo fiel, es decir, aquel que nos comunica la verdad de Dios y en quien podemos confiar sin temor alguno, testigo fiel. Pero también es el soberano. Cristo es el que está gobernando el mundo y también es el rey de los tronos, dice ahí, de los reyes, ¿verdad? Quien va a gobernar sobre todos los reyes cuando venga el reino de Dios, el imperio de Dios, ¿verdad? Pero también dice el versículo 5, por lo tanto, nos está hablando de su visita, pero también nos dice que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Juan, con esta referencia de que nos amó, está hablando en pasado, nos amó y nos limpió, nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Juan está proyectándolo a la cruz de Cristo, a la cruz de Cristo. Está pensando en esto. Dios nos ha amado y nos sigue amando. Dios nos ha perdonado y nos sigue perdonando. Pero además también dice en el versículo 5 que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Somos reyes y sacerdotes. Y eso nos hace pensar en que vamos a reinar. La iglesia reinará con Cristo. Nos hace pensar como sacerdotes que vamos a servir. Estamos sirviendo también a Dios. Y termina con una doxología. La gloria y el imperio sea a Dios. Amén. Es interesante que en esta introducción que hace Juan, parece que como en esta carta, ahora corta, versículo 7. He aquí, viene con las nubes, versículo 7. Me impresiona cuando Juan está escribiendo. Quiero entender que los versículos del 1 al 7 está Juan escribiendo su experiencia, está recordando el pasado, lo que Cristo le ha manifestado. Sin embargo, ahora me da la impresión que en estas palabras, he aquí, Cristo viene con las nubes.
Es como si corta la carta y me está hablando en un tiempo presente continuo. Está hablando de la parusía. He aquí, Cristo viene con las nubes. Y Juan sabe perfectamente, junto con los apóstoles, recordáis en Hechos de los Apóstoles, cuando Cristo es ascendido al cielo y lo eleva el Señor, Dios, y una nube lo cubre, ¿qué dice aquellos dos ángeles? Porque miréis al cielo. Este Jesús que habéis visto ir al cielo, así también va a venir. Así también va a venir. Por lo tanto, Juan está hablando de la parusía como un hecho que va a ocurrir ahora, en este momento, como un hecho que se produce pronto. Por lo tanto, no podemos especular. ¿Cuántas veces se ha especulado sobre el regreso de Cristo? Sabéis como yo, queridos hermanos y hermanas, que ha habido personas religiosas que han señalado el día de la llegada de Jesucristo y con esto se ha creado un nuevo grupo religioso. ¿Lo sabéis? Cuando empezamos a especular, cuando empezamos a coger textos del Apocalipsis o de Daniel o de otra escritura para creer que son acontecimientos que se dan en el tiempo presente y lo enlazamos y creemos que Cristo viene pronto, podemos estar equivocándonos. Otro dato para que entendamos lo que estamos diciendo. ¿Sabéis como yo, queridos hermanos y hermanas, que en el tiempo, cuando se escribe la carta, la Gran Babilonia, ¿quién era? ¿Quién era la gran ramera? Lo sabéis, el Imperio Romano. ¿Sabéis más tarde cómo cuando hubo un momento de dificultad, cómo también algunos creyentes creyeron que la Gran Babilonia quién era, o incluso quién era hoy? Lo sabéis como yo, ¿verdad que sí? Lo sabéis. Por tanto, no podemos, ¿verdad?, especular ni hacer muchas cábalas porque nos estamos equivocando. El objetivo que no queremos perder de vista general de Apocalipsis es alentarnos en medio de un confinamiento y de un momento de persecución. Dice el texto, versículo 7, y todo ojo lo verá. Es decir, que esta parusía, este advenimiento, será visible para todos. Este regreso será visible para todos. Es decir, cuando dice que todo ojo lo verá, también significa que será un momento concreto, personal y visible. Esas tres palabras es muy interesante, ¿verdad? Concreto, personal y visible. Todos van a ver a Cristo venir. Gracias, quizá se me pasó esta. Gracias Jesús. ¿Verdad? Visible, todo el mundo lo va a ver. Sin embargo, sigue diciendo el texto, y también aquellos que los traspasaron lo verán. Esto es muy interesante, esta afirmación. ¿De quién está hablando? ¿De los soldados? Está hablando de que este advenimiento, de que esta parusía, esta segunda venida, ¿qué va a ocurrir? En aquella generación, eso es lo que está dando a entender Juan. Y lo sabéis por otro texto donde dice que antes de que otros mueran, ¿verdad?, serán arrebatados y verán a Cristo resucitado, venir de nuevo. Ellos, la primera iglesia, vivían con esta expectación y expectativa, creyendo que Cristo iba a venir en aquella generación. ¿Cómo entender eso hoy? ¿Qué va a venir en esta generación? Pues decimos que sí, pero a lo mejor no viene y viene la siguiente. Nadie sabe ni el día ni la hora. Por lo tanto, no sigamos especulando con esto. Mira lo que dice el texto. Todos se lamentarán. Todas las tribus de la tierra se van a lamentar por él. ¿Por qué se va a lamentar? ¿Por qué? Por el juicio. Cuando Cristo venga habrá un juicio. Y ese juicio será que Cristo va a enjuiciar a todos. Y termina diciendo sí y amén. Parece como contradictorio. Juan, que está diciendo que venga Cristo y que no se enjuicie a todos, bueno, lo que está diciendo es que Cristo venga para que ¿verdad?, coloque y ponga su reino en el mundo. Sigue diciendo versículo 8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Es muy interesante esta afirmación. Es decir, Juan nos ha descrito en los primeros versículos características de Cristo. Ahora Juan está como hablando en tiempo presente. He aquí, es que esta cláusula, esta expresión he aquí, es como si lo está viviendo Juan. Y ahora dice, yo soy. Es como que está hablando de Jesús. Yo soy el alfa y el omega. Cristo se describe a sí mismo como el primero y el último. Es el alfabeto griego. Como el primero y el último, el todopoderoso, que define el versículo 4. Así es. Mirad, Cristo se está definiendo ahora. ¿Cómo se definió Cristo antes, cuando estaba en la tierra? ¿Recordáis? Yo soy el buen pastor.
y otros términos como estos. Sin embargo, ahora Cristo se está definiendo cuál. El Cristo glorificado se define como yo soy el alfa y yo soy el omega, yo soy el todopoderoso. De manera que lo que estamos diciendo es que los versículos del 1 al 8, con estos títulos de Jesucristo hemos encontrado dos cosas importantes. Lo cerramos esta primera parte. Habla de un triunfador y habla de una triunfadora. Escuchadme bien, hermanos. Cristo es el triunfador glorioso que ha vencido a la muerte y al poder de la muerte. Y nos habla también de la iglesia que está siendo perseguida, está hablando del contexto social, de la iglesia que ha sido perseguida, pero que va a triunfar también. Porque los cristianos están siendo perseguidos, pero van a triunfar también. Perdón, es decir, nada se escapa a Dios. Yo soy el alfa y el omega significa que Dios tiene el control de todo y que Él tiene el poder para triunfar sobre la muerte y que Cristo ha dado poder, da poder a la iglesia también para que sea triunfante a pesar de esta circunstancia tan adversa que la iglesia estaba atravesando. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y vuestro copartícipe. Gracias, ahí estamos en ese momento. Gracias, Jesús. Ahora se define él. Yo, Juan. ¿Quién es Juan? Es el apóstol de Jesucristo. Era uno de los tres, junto con Jacobo, su hermano, y Pedro, que estaban muy cercanos a Jesús. Era quien ha escrito el Evangelio de Juan. Era quien ha escrito las cartas de Juan. Y es quien ahora está escribiendo el libro de Apocalipsis. Repito, yo, vuestro hermano, yo, vuestro copartícipe. Juan se está dirigiendo a la iglesia perseguida y se está dirigiendo a nosotros ahora. Yo, Juan, vuestro hermano, yo, Juan, copartícipe en el sufrimiento, en la esperanza, en la tribulación, en el reino y la paciencia. Vamos a hablar de esto brevemente. Mirad, yo, Juan, vuestro hermano. Claro, tenemos un mismo padre. Juan se dirige a la iglesia perseguida, se está dirigiendo a ti y a mí, querido hermano, querida hermana, querido oyente. Tenemos un mismo padre y somos hermanos los unos de los otros. Hebreo nos dice que Cristo es el hermano mayor. Cristo es nuestro hermano mayor, pero recordad que Cristo también es nuestro Señor y Salvador. Vuestro hermano, vuestro copartícipe. Claro, él también está sufriendo, él está confinado, él está penado, él está en una isla sufriendo por causa, como veremos ahora a continuación, por causa del amor a Cristo. Y dice que él que comparte, es decir, que está unido y que vive la misma experiencia que la iglesia perseguida y que tú y que yo. Copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia. En la tribulación, porque Juan tenía los mismos problemas, las mismas vicisitudes y los mismos sufrimientos que la iglesia primitiva y que nosotros también. En el reino, Juan, igual que la iglesia primitiva, que tú y yo estamos compartiendo el mismo reino, somos parte del reino de Dios. Y dice, en la paciencia de Jesucristo. Juan, igual que la iglesia primitiva, que es el mensaje que le estaba comunicando y que nos están comunicando también a nosotros, estamos con las mismas fuerzas para soportar las mismas penalidades. De la manera que Juan tiene las fuerzas de Dios para soportar aquel confinamiento, la iglesia de Cristo del siglo I tenía las fuerzas de Dios para resistir aquella persecución tan dramática y que nosotros también tenemos la misma fuerza de Dios para poder perseverar en medio de este confinamiento, en medio de este sufrimiento que está produciendo este COVID-19. Sigue diciendo, estaba en la isla. Mira, esta isla se encuentra a 90 kilómetros de Éfeso. Como dijimos antes, una isla romana donde se estaba utilizando para los penados, para los que el gobierno había penalizado por algo que habían hecho. Estaba Juan desterrado en la isla. Era un desterrado. Mirad, hermanos, era un desterrado. Dicen algunos que sabéis que el Imperio Romano ejecutaba y asesinaba y que él, por ser mayor, no lo ejecutaron y estaba, por lo tanto, desterrado en esta isla, por ser mayor. Pero os pregunto,
Él estaba confinado como nosotros. ¿Había más creyente con él en aquella isla? ¿Se sentiría recluido y limitado? ¿Se sentiría solo? Pero no estaba solo, porque el Señor estaba con él. ¿Recordáis a Pablo cuando se presenta también ante la audiencia para ser interrogado y él dice que se encontraba solo, pero que no estaba solo, que no había nadie a su lado ayudándole y apoyándolo? Dice, pero no estoy solo, Cristo me acompaña en este estado en esta audiencia ante el gobernador, ante el rey, creo que era, ¿verdad? No estaba solo, no se sentía solo. Dice, estando en la isla de Pasmo, ¿verdad? No se sentía solo. ¿Por qué causa estaba en aquella isla? Dice, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Por su fe. Juan estaba confinado por su fe, porque había anunciado el mensaje de Dios y porque hablaba de Jesucristo. Por eso estaba allí confinado, desterrado. Pero dice él cómo se encontraba. Y ahora dice qué le ocurrió. Versículo 10 y 11. ¿Qué le ocurre? Dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Versículo 10. Es decir, se encontraba en domingo. Se encontraba alabando y bendiciendo al Señor. Se encontraba con una actitud de adoración. Creo que la siguiente PowerPoint es pues este. Eso es, gracias. ¿Verdad? Se encontraba en el día del Señor. Ahí se encontraba. Y dice el versículo 10, y oí detrás de mí una voz que me decía, ¿verdad?, con voz de trompeta. Qué interesante. Se encontraba en la isla confinado, se encontraba en el día del Señor y dice que oyó una voz, es decir, que de manera audible escuchó la voz de Cristo. Está escuchando hablar a Jesucristo. Pablo lo escuchó de manera audible. Ahora Juan también lo está escuchando de manera audible. ¿Se asustaría Juan? ¿Se impresionó Juan? El texto no nos dice qué le ocurrió, pero sí dice que estaba en el día del Señor, estaba confinado y que escuchó a Cristo de hablar. Mira, por otros versículos 12 al 14, nos habla que ahí dice que esta voz como voz de trompeta era como la de un anciano con el cabello blanco, como el del Hijo del Hombre, ¿verdad? Con unos ojos, o sea, una figura algo extraordinaria. Mira, este personaje que le está hablando, que es Jesús, lo hemos identificado, le habla y le da una orden a Juan. Le está hablando y también le da una orden. ¿Qué le dice en el versículo 11? Yo soy el alfa y el omega. Por eso lo escribe en los versículos anteriores. O sea, esta es la experiencia que ha tenido, el primer momento de experiencia que tiene que tiene Jesús con Juan y Juan con Jesús, ¿verdad? Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. O sea, escuchen hermanos, son las primeras palabras del Cristo glorificado que se recoge en esta carta. Repito, primeras palabras del Cristo glorificado que le anuncia a Juan. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Son las primeras palabras que Juan escucha estando en la isla de Pasmo en este día de domingo de confinamiento. Interesante, ¿verdad? Dios se le está revelando. Cristo se le está hablando. Y Juan debería de recordar, yo soy. ¿Cuántas veces Juan había escuchado a Jesús de decir, yo soy? Yo soy el buen pastor, yo soy el que da la vida por las ovejas, yo soy. Se estaba identificando con el Dios el Padre, ¿verdad? Cristo le habla y Cristo le da un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Escribe, Juan, en un libro, Juan. Todo lo que ves y está experimentando, escríbelo, Juan. Así que Juan, todo lo que está sintiendo, que es algo extraordinario y maravilloso, tiene luego que ponerlo por escrito. ¿Cómo lo hace? Pues con un lenguaje de su tiempo. Recordad que Juan es judío, recordad que Juan ha leído a Daniel, recordad que Juan tiene escritura del Antiguo Testamento apocalíptica donde hay manifestaciones extraordinarias de Dios. Y tú dices en un lenguaje que la Iglesia puede entender, de triunfo y de victoria. Y este mensaje es el que él está escribiendo y dice que lo envíe a las 7 iglesias. Ah, ojo, yo me pregunto, si Juan está confinado,
quién es aquel que será el portador de esta carta. Será ese portador. Habrá un portador que lleve la carta escrita. Recordad que los portadores de la carta no solamente tenían que leerla, tenían también que luego explicarla. Enviada a las 7 iglesias que está en Éfeso. ¿Por qué estas iglesias y no otras? ¿Por qué esta y no otra? Bueno, eran provincias romanas, como hemos dicho, ¿verdad? Y que estas 7 iglesias pues, indican la totalidad de las iglesias del imperio, de la iglesia primitiva. ¿Cuál era el objetivo de este mensaje a las 7 iglesias? Esta palabra es muy interesante. Exhortar y amonestar. Y voy a explicar brevemente porque ya lo sabéis. El mensaje general de la carta de Apocalipsis es alentar, animar, significa exhortar. Pero ahora, en estas palabras, dirigida a la iglesia, también un mensaje de amonestación, que es el término amonestar, significa corregir. Ojo, ahí todavía no estamos, vete atrás, ese será el gracias. Corregir, amonestar, avisar. Y sabéis que si leéis el mensaje a las 7 iglesias, veréis ahí, ¿verdad? Palabras de exhortación, es decir, de ánimo, y también palabras de advertencia y de corrección, ¿verdad? Bien, podemos decir que los versículos 9 y el 11, por lo tanto, son versículos que Juan tiene una visión acerca de Jesucristo, pero que le va a servir como introducción para el libro, y también en estos versículos de 9 al 11 Juan pretende, o Cristo pretende que Juan muestre, ¿verdad?, que Cristo es quien reina en el mundo y quien tiene toda la gloria y el control de la historia. Decir que es el principio, que es el alfa y el omega, significa que es el que reina sobre la historia. Mirad, voy a la conclusión, ¿verdad? Cuando hemos visto todo este contexto y cuando hemos visto esta palabra de Juan y vemos que Cristo habla a un confinado llamado Juan, Cristo habla a un momento determinado de confinamiento y Cristo le muestra unas palabras de aliento, ¿verdad? Este confinado en la isla de Pasmo, ¿verdad? Sí, puede ponerlo ya si quiere Jesús. Nos vamos ahora ya a la conclusión. Y ahí termino. ¿Qué nos está diciendo nosotros? Que nos encontramos, somos los confinados, nosotros somos los que estamos en un estado de confinamiento en nuestros hogares y somos aquellos en los que Dios también nos está tratando por medio de Jesucristo. Dios nos está también alentando. Mirad, cuando Juan escribe esta carta, primera idea, que ahí lo encontramos la finalidad, de revelar, pretende revelar y hacernos conocer los propósitos de Dios. Si defino con una palabra el contenido general de Apocalipsis es el siguiente. Juan escribe porque Dios quiere hacernos saber los propósitos de Dios para la Iglesia, para las naciones y acerca del fin del mundo. Interesante, ¿verdad? Estas 3 cuestiones. Esta carta tiene que ver para la Iglesia, alentarnos y animarnos, para las naciones, una gran advertencia a aquellas naciones, y estoy señalando con el dedo, soy muy consciente, pero también nos señala circunstancias del fin del mundo, pero no podemos especular con esto, pero también tiene que ver con el fin del mundo. De manera que lo que debemos de hacer ante esto es, hermanos, ahí está, debemos recobrar ánimo. Hermanos, debemos de vivir con la esperanza puesta en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios controla la historia de la humanidad. Y Dios nos cuida. Y Dios está sufriendo con nosotros. Segunda verdad. El Señor visitó a Juan en el confinamiento. Cristo sigue alentándonos a cada uno de nosotros y a su iglesia. De la misma manera que Cristo trató con Juan en este confinamiento, de la misma manera también nos está tratando a nosotros. Hermanos, escuchemos atentamente la palabra de Dios. Escuchemos atentamente en nuestro tiempo devocional cómo Cristo nos está tratando, nos está hablando.
Cuando hablo con hermanos míos, me dice, mira, pastor, esto, mira este texto, mira aquí el otro texto. Dios le está tratando, nos está tratando. Estemos con oídos muy atentos, pero para obedecer. Dios nos está tratando para obedecerlo. Dios nos está hablando. Dios se nos está comunicando. Dios nos está enseñando. Estemos con ojos y con oídos bien atentos. Y último, ¿verdad? Ahí dice, debemos de reconocer que Cristo nos está tratando y debemos de obedecer las cosas que Dios nos está diciendo. Y tercera idea, Cristo alentó, exhortó a Juan en su estado de confinamiento. Esa es la última idea, ¿verdad? También Cristo nos está alentando en este estado en el cual nos encontramos. Cristo nos está animando también en el estado en el cual nos encontramos. Debemos de recordar que Cristo nos ama y nos ha perdonado. Nos amó y nos perdonó. Debemos de recordarlo en este estado de confinamiento. ¿Sabéis por qué? Porque Cristo nos sigue amando y nos sigue perdonando. Pero también debemos de recordar que Cristo nos cuida y sufre con nosotros. ¿Por qué Cristo murió en la cruz de Calvario? ¿Porque quiso? Sí, pero por amor. Y sufrió por amor. Y ahora que nos ve sufrir, también sufre con nosotros. Termino con dos ideas que hemos señalado en el versículo 5. Nos amó y nos lavó. Con eso quiero terminar. Cristo nos amó y Cristo nos lavó de nuestros pecados. Hermanos, hermanas, queridos amigos, queridas amigas, Cristo te ama. Aunque estés confinado, aunque estés recluido. Hermano, hermana, amigo, amiga, Cristo quiere perdonar tus pecados, aunque estés confinado, aunque estés recluido, aunque estés sufriendo. Hemos sufrido muchas muertes, muchas personas han muerto. El COVID-19 sigue persiguiendo al mundo con la muerte, como la iglesia primitiva era perseguida. Muchos murieron a manos de los perseguidores. Murieron muchos inocentes. También hoy el COVID-19 es como aquel perseguidor que nos persigue y ha matado a muchos inocentes, a muchos mayores. Hay muchas muertes. 19. Cristo nos ama. Termino con eso. Querido hermano, querida hermana, querido amigo, querida amiga. Cristo te ama y Cristo te ha perdonado. Recuérdalo en este confinamiento. No lo olvidemos. Recordemos que aunque estemos confinados, Cristo nos sigue amando y Cristo nos sigue perdonando. Si tú, querido amigo, querida amiga, aún no has recibido el amor de Cristo, si tú, querido amigo, querida amiga, aún no has experimentado el perdón de Cristo, hoy puedes hacerlo. Acércate a Cristo. Pídele a Cristo que quieres experimentar su amor. Pídele a Cristo que quieres experimentar su perdón. Y Cristo te va a amar, Cristo te va a perdonar y Cristo te va a cuidar en medio de este sufrimiento. Creemos, hermanos y hermanas, amigos y amigas, que en medio de este confinamiento y sufrimiento, algunos de vosotros han perdido a seres queridos, cristianos y no cristianos. Quiero que recordéis que aunque estemos sufriendo, Cristo no nos ha dejado de amar. Aunque estemos sufriendo, Cristo no nos ha dejado de perdonar. Y aquellos que aún no han experimentado el amor y el perdón de Cristo, te ruego, querido amigo, querido hermano, amiga, que en esta mañana incline la cabeza y puedas hacer una oración a Cristo. También nosotros ahora. Vamos a inclinar nuestra cabeza y brevemente vamos a elevar una oración de gratitud al Señor. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos agradecerte a ti, Señor Jesús, porque tú nos has dado tu palabra, donde encontramos, Señor, en muchos pasajes de la Escritura, cómo tu palabra es tan actual como ahora. Cómo tu palabra, Señor, se puede aplicar concretamente en momentos
de dificultad a lo que estamos viviendo ahora. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta el alma y discierne los pensamientos del corazón. Señor, todos los que estamos escuchándote ahora, aquellos hombres y mujeres que nos siguen por YouTube, queremos rogarte, Señor, y queremos abrir nuestros corazones a la obra del Espíritu Santo. Nada hemos traído, nada vamos a llevarnos, Señor, y todos nos encontramos desnudo ante tu presencia. En primer lugar, nos encontramos desnudo ante tu presencia, Señor, para que tú sepas y porque tú conoces nuestros corazones. Ante ti no podemos ocultarte nada, Señor. Por eso queremos rogarte, o queremos en primer lugar darte las gracias en gratitud, porque nos amaste, nos perdonaste y nos continúa amando y perdonando. Y que en este sufrimiento que padecemos todos, Señor, tú también nos estás acompañando, sufriendo y guardando. Pero también, Señor, sabemos, Señor, que tenemos nuestros corazones abiertos a aquellos hombres y mujeres que aún no han reconocido tu amor y tu perdón, y que hoy tengan la oportunidad de hacerlo. Querido amigo, querida amiga, Cristo te está llamando. Hoy es el día de salvación. Hoy puedes, allí donde te encuentres en tu casa, decirle a Cristo que te ame y que te perdone. Y entonces vas a experimentar los ríos de agua viva que solamente Él puede producir en tu corazón, permitiéndote que pase de muerte a vida. Que en esta mañana Cristo bendiga a su iglesia y que Cristo bendiga a aquellos oyentes, hombres y mujeres, para que también tengan la oportunidad y no muestren corazones duros, sino que esos corazones duros se conviertan en corazones de carne para que amen y sirvan al único Dios soberano y poderoso, a Jesucristo nuestro Salvador. En el nombre de Jesús te damos la gracia por todo. Amén. Amén y amén. Amén. Pues hermanos, vamos terminando. Y creo que también durante este tiempo podemos seguir meditando, ¿no? Hemos escuchado cómo Juan estaba en esas circunstancias en un domingo y estaba reflexionando. Creo que este tiempo también es un tiempo en el que, aunque estemos con muchas cosas, incluso dentro de casa, también hemos de apartar tiempo para pensar y reflexionar lo que el Señor tiene que decirnos en esta circunstancia en la que estamos viviendo en confinamiento, ¿verdad? Creo que su iglesia tiene mucho que aprender y tiene mucho que hacer también. Aprender y hacer. Aunque teníamos una canción preparada para el final, no la vamos a poner. El domingo que viene buscaremos otra forma de poder cantar juntos. Esto se hace complicado. Y sí que voy a deciros algunas cosas importantes. Casi todos los domingos sabéis que escribimos como... El pastor escribe una carta con las noticias, las cosas importantes que suceden o que no suceden, y la mandamos a la iglesia en un archivo para que podáis estar al tanto, pues, de las cosas de la vida de la iglesia. Lo haremos ahora también, pero especialmente quiero deciros una cosa concreta. Ahí hay una carta larga, no, de una página, no la voy a leer ni mucho menos, pero hay una cosa que está en nuestros corazones en estos días y tiene que ver con todos aquellos hermanos y hermanas nuestros o familiares cercanos que están en primera línea de batalla en los hospitales o en protección civil, o que son enfermeros o son técnicos o son celadores y tenemos en nuestra iglesia, en Valletoria y en Sanse, tenemos personas así, o son de las personas que están manteniendo limpios los hospitales o los centros. Tenemos un pesar por ellos y no sabemos como iglesia qué podemos hacer, porque cuando pase este tiempo y esto se desinfle y ya no tenemos la adrenalina a flor de piel, sino que todo esto se desinfle, creo que nuestros hermanos van a seguir necesitando nuestras oraciones, porque han visto muchas cosas. Muchas. Entonces, queremos no solamente orar en este tiempo por ellos, tienen nombre y apellido, lo veréis en la carta, seguro que algunos se nos olvidan, pero tienen nombre y apellido, pero que empecéis a pensar y a reflexionar
sobre qué hacer con nuestros hermanos cuando este tiempo no sea tan grave y se desinfle, y cómo van a estar ellos, en qué estado emocional van a estar. Así que estemos orando por ellos y que también el Señor traiga luz a nuestra mente y a nuestro corazón para saber cómo seguir después sosteniéndolo. Y dicho esto, pues vamos a despedirnos y quiero despedirme con una palabra que también Juan le estaba diciendo en otro momento, en una de sus cartas. Le dice en la tercera carta de Juan, en el versículo 13, dice: tengo muchas cosas que decirte, pero prefiero no hacerlo por escrito, decía él. Prefiero no hacerlo por videoconferencia. Espero verte muy pronto y entonces hablaremos personalmente. Y esta es nuestra oración. Con estas palabras quiero dejaros. Tenemos muchas cosas que decir, ¿no? Que no se pueden decir por Zoom o por YouTube, sino que hay que decirlas en persona, y esperamos que esto sea más pronto que tarde, pero que tarde lo que tenga que tardar, ¿eh? Pero más pronto que tarde. Así que, hermanos, terminamos este tiempo. Y le voy a pedir a Doris que ella nos despida en oración y acabaremos. Le daré a finalizar la reunión para todos y recordar que el miércoles nos estamos teniendo un Zoom para orar y el domingo próximo pues tendremos también nuestro culto. Doris, cuando quieras. Señor, queremos darte las gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra que siempre está tocando nuestros corazones. Gracias por este culto. Gracias, Señor, por todo lo que tú quieres decirnos en este tiempo. Y queremos, Señor, pedirte que tú abras cada día más nuestros oídos y nuestro corazón para entender todos los mensajes que tú quieres enviarnos en este tiempo de confinamiento, Señor. Te pido, Padre Santo, por todos los que están en la primera línea de batalla. Te pido, Señor, por médicos, enfermeros, celadores, limpiadores de los hospitales, por cada uno, Señor, de nuestros hermanos que están trabajando ahí, que tú los protejas, los guardes, los cubras, tanto físicamente, Señor, como mentalmente, psicológicamente, que tú los cuides, Señor. Queremos pedirte, Padre Santo, por todos los hermanos, por cada familia, para que tú los protejas y los guardes, Señor, para que tú estés con cada uno en este tiempo, Señor, y que tú estés cubriendo a tu iglesia con tu sangre poderosa, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hermanos, nos vemos, si Dios quiere, por esta cosa en los próximos días. Caiga quien caiga, eso dice mi marido, caiga quien caiga. Le ha gustado eso para terminar, caiga quien caiga. Ve el programa, ¿verdad? Caiga quien caiga. No lo vemos, si nosotros no lo vemos. Yo lo he visto en televisión, un programa que caiga quien caiga y se abre la puerta y cae el suelo. Pues nada, nos despedimos. Un abrazo a todos.